sería los apuntes acerca de la sabiduría, ¿no? De manera que se completa el triple entrenamiento de virtud, concentración y sabiduría, ¿no? Entonces, ahora, esta presentación en realidad está muy larga. Esta vez no la puse en PowerPoint, la puse simplemente como documento. Y voy a ver nada más una parte. Y lo que voy a hacer es que terminando la presentación, la sesión, como siempre, les envío el documento, pero que contiene mucho más material. De hecho, eh, gran parte de ese material es textos tomados de una traducción de el tratado acerca de las paramitas. Entonces, la sección sobre sabiduría del tratado acerca de las paramitas, esa es una parte del texto, y la otra es el capítulo del Vimutti Maga que corresponde a la sabiduría. Entonces, son dos capítulos, sobre todo el segundo es más extenso, con notas, con muchas anotaciones, y claro, en una sesión pues no se puede cubrir, pero voy a cubrir, digamos, la introducción, definiciones, ejemplos que encuentra uno en los sutas y así, algo más digerible, por decirlo así, pero de todos modos yo les envío el material completo cuando terminemos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar compartiendo. Compartir. ¿Sí, sí se ve? Pues ¿Lo sí. pueden ver? Ok, Un poco más. apuntes sobre sabiduría. Entonces, como en casi todas las presentaciones, pues lo primero son las definiciones, ¿no? Y aquí la definición la tomo del Abhidhamma Sangaha, que es el tratado que constituye un manual o un resumen del Abhidhamma, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el Abhidhamma es muy, muy bueno para cuando uno busca definiciones de términos del Dhamma, ¿no? Entonces, la definición es: la sabiduría paña es el último de los 25 factores mentales hermosos mencionados en el Abhidhamma Sangaha, bajo el rubro de no ofuscación o amoja, el cual es sinónimo de sabiduría, paña, y conocimiento, ñana. Entonces, el primer aspecto que hay que resaltar, por supuesto, con lo que acabo de decir, es que sabiduría es un factor mental, de hecho, ¿no? Es un factor mental y eso es muy interesante, ¿no? Porque no es una cuestión, digamos, abstracta, es muy concreta, concretamente es paña, y paña es un factor mental clasificado como hermoso, ¿no? Ese es como lo define la Abhidharma, ¿no? No lo llama sano, ¿sí? O hábil, sino llamando los 25 factores mentales sanos, los llama hermosos, ¿no? Bueno, su característica, la de la sabiduría, es la de penetrar los fenómenos de acuerdo con su naturaleza intrínseca. Yata Sababa Pativeda, es decir, el conocimiento de las cosas tal como son. Otra definición es el abandono de las impurezas y la iluminación, ¿no? Entonces, esas serían dos cosas que serían paralelas o sinónimas con la sabiduría, es el abandono de las impurezas, lo cual también es muy interesante porque lo que quiere decir es que cuando uno se libra de todas las impurezas mentales, entonces la mente queda eh, sin obstrucciones. Y entonces el factor paña, al no estar opacado por los impedimentos, las obstrucciones, las corrupciones, entonces se manifiesta en forma total, ¿no? Y plena. Entonces, y lo que manifiesta es precisamente la capacidad de penetrar la realidad, ¿no? Es decir, de entender directamente, no en forma conceptual, sino en forma directa la realidad, ¿no? Entonces, esa es su característica. La función de la sabiduría es la de iluminar el campo objetivo como una lámpara, dicen en los textos, ¿no? Entonces, ilumina el campo objetivo. Su manifestación es la ausencia de confusión o de ofuscación o de ilusión, si ustedes quieren. O sea,
ausencia de amoja, ¿no? Ausencia de ignorancia, también podríamos decir que es su manifestación. Y su causa próxima es la reflexión sabia, Yoniso Manasikara, o también llamada atención propiamente dirigida, ¿no? Ya vimos alguna vez, creo que ya discutimos ampliamente acerca del tema Yoniso Manasikara. Entonces hay muchísimas definiciones ahí en la literatura de Yoniso Manasikara, pero una de las más comunes es reflexión sabia o atención propiamente dirigida, y esa es la causa próxima de la sabiduría. Curiosamente, en algunos, en el canon, si no mal recuerdo, se dice que Yoniso Manasikara es el precursor del inicio de la vía, es decir, es el precursor del entendimiento correcto. Entonces, por eso es causa próxima, ¿no? Esa reflexión sabia, porque es causa próxima porque es la causa del inicio del noble octuple sendero, ¿no? Y el mismo Buda dice que para una persona que tiene entendimiento correcto, se da automáticamente la intención correcta, y una persona que tiene intención correcta, entonces se da automáticamente la acción correcta, el lenguaje correcto, perdón, y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar el noble octuple sendero. Entonces, efectivamente, Yoniso Manasikara es la causa próxima de la sabiduría. Ahora, hay otras versiones. Aquí, según el tratado acerca de las paramitas, la causa próxima de la sabiduría es la concentración o las cuatro nobles verdades. Entonces, es, eh, es interesante porque si consideramos el aspecto de las cuatro nobles verdades, también tiene mucho sentido con lo dicho anteriormente, porque cuando uno considera la definición de entendimiento correcto, también ya lo hemos estudiado mucho, hay diferentes formas de abordar esa definición de entendimiento correcto, pero la más común, la más popular, la más conocida es, si tiene uno entendimiento correcto, tiene uno entendimiento de las cuatro nobles verdades, ¿no? Y recuerden que ese entendimiento es de dos tipos, ¿no? Es entendimiento mundano y el entendimiento supramundano. Entonces son dos tipos realmente diferentes de entendimiento, pero son las mismas cuatro nobles verdades. Bien, entonces la sabiduría paña tiene la habilidad de analizar rupa, es decir, la forma material, nama, la mente, kanda, los agregados, ayatana, las bases sensoriales, internas y externas, dhatu, los elementos, los diversos elementos, sacha, las verdades, y paticha samuppada, que es el origen dependiente. Entonces, Paña tiene la habilidad de penetrar todos estos aspectos del Dhamma, ¿no? Que están en el corazón de la enseñanza, ¿no? Así como la capacidad de cultivar el conocimiento introspectivo de las tres características de lo condicionado, o tilakana, ¿no? Pues también la gente que practica vipassana, eso lo sabe perfectamente, ¿no? Porque vipassana es básicamente lo conducente a la culminación de la sabiduría. ¿Por qué? Porque penetra introspectivamente las tres características fundamentales de todo lo condicionado, ¿no? Entonces, todo es muy ordenado, todo tiene sentido, todo es lógico. Hay tres tipos de comprensión también. Esto está relacionado con la forma en la que entendemos las cosas. Y esta comprensión se llama pariña. Entonces, noten que es un poquito similar la terminación ña o ñeña con paña, paña y pariña. Eh, Pari casi siempre quiere decir algo así como general o abarcando todo, ¿no? Es una comprensión general o que abarca todo para la eliminación de pensamientos ilusorios, de concepción y de deleite, ¿no? Entonces, la primera comprensión es la comprensión completa de lo conocido, ñata pariña. Aquí el objeto burdo es analizado en términos de los damas que lo constituyen, y cada dama es delimitado en términos de su característica, función, manifestación y causa próxima, ¿no? Muy en el estilo de la Vidama, ¿no? Entonces, y aquí los objetos debemos pensar en términos de que son
objetos físicos y mentales. Después, segundo, es la comprensión completa de escrutinio o tirana pariña. Los damas son investigados en términos de las tres características universales de la existencia. Ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, la comprensión viene tras ese escrutinio. Y ustedes lo saben muy bien, en particular, porque han practicado Vipassana bastante. Entonces, uno emprende un escrutinio observando todos los fenómenos físicos y mentales en el momento en que suceden, en el momento presente, y los consideran a través de la visión de alguna de las tres características en un momento dado. Bien, finalmente la comprensión completa del abandono, Pajana Pariña, y aquí el deseo y la lujuria por los objetos cognoscibles es abandonado, ¿no? Por eso se llama comprensión del abandono, ¿no? Es el entendimiento que el deseo y la lujuria por los objetos cognoscibles en general es abandonado, ¿no? Entonces, eso sucede cuando existe esa penetración de los objetos en general por medio de la sabiduría. Tiene ese tinte, digamos, la comprensión propia está asociada con la sabiduría. Ahora, la sabiduría en el contexto de los 37 Bodhipakkhiyadama, los Bodhipakkhiyadama son los 37 requisitos de la iluminación y se dividen son los 4 esfuerzos correctos, los 4 fundamentos de la atención, los 4 idipadas o vías hacia el poder, las 5 facultades, los 5 poderes, los 7 factores de la iluminación y el noble octuple sendero. Entonces, la sabiduría es considerada como tal una facultad debido a que ejerce predominancia entre los factores mentales para comprender las cosas tal como son. Mientras que en su modalidad de poder, la sabiduría es considerada como un poder cuando su presencia es tal que es inamovible por cualquier factor que se le oponga, de manera que hay un establecimiento total, más allá de la predominancia, como factor mental concomitante de la conciencia. Es decir, la sabiduría como facultad ejerce una predominancia, pero hay otros factores mentales que están actuando en un momento dado en la conciencia. Pero cuando se lleva al límite y se transforma en un poder, entonces ese poder hace que sea, mientras esté presente el factor mental paña, en ese momento es completamente inamovible por todos los factores que se le podrían oponer, es decir, todos aquellos factores mentales que están enraizados en el deseo, en la aversión y en la ignorancia, ¿no? Entonces son dos aspectos muy interesantes también de la definición, ¿no? Sabiduría es facultad, es poder y también, como vimos inicialmente, es factor mental. Bien, la sabiduría constituye los dos primeros factores de la noble vía óctuple, es decir, del noble óctuple sendero, la comprensión e intención correcta. A ver si correctas. El esfuerzo correcto es factor causal de Yoniso Manasikara, el cual es factor causal, a su vez, de la comprensión correcta, el primer sendero de la noble vía óctuple, el cual a su vez se puede definir como la comprensión de las 4 nobles verdades, ya lo habíamos comentado, ¿no? Ahora, promotores y soportes de la sabiduría. Por supuesto, el primero es Sila, siempre. También eso lo discutimos miles de veces, una y otra vez, en diferentes sentidos, en diferentes perspectivas. Sila es básico para establecer el desarrollo mental y la sabiduría. Ya lo vimos la vez pasada. Entonces, la Sila aquí se puede considerar un ejemplo, es como virtud de volición, es decir, la resolución: no haré el mal, ya que si hago el mal tendré que sufrir por cuenta de ello. También como virtud de abstención, el mantenerse apartado de ocasiones para hacer el mal es una abstención. Y la virtud de no transgresión, la ausencia de falta por vía de cuerpo y lenguaje, es decir, uno no transgrede porque uno sigue los preceptos y los principios generales
que componen la virtud, que como vimos anteriormente, va más allá de los preceptos. Pero ciertamente Sila es el primer pilar de soporte para la sabiduría. Entonces, si uno quiere adquirir sabiduría, tiene que enfocarse en el desarrollo de Sila. El segundo es Sutta, que es aprendizaje o estudio. Su esfera de contenido es los 5 agregados, las 12 bases sensoriales, los 18 elementos, las 22 facultades. Vamos a ver más adelante un cuadro acerca de los 18 elementos y las 22 facultades, los 12 factores del origen dependiente, los 4 fundamentos de la atención, etcétera. Es decir, todas aquellas categorías del Dhamma que son susceptibles a ser estudiadas y a ser también comprendidas introspectivamente en forma directa. También lo constituyen cosas como las clasificaciones de los fenómenos, tales como fenómenos sanos, que son malsanos, funcionales, etcétera. No sé si recuerden, cuando estudiamos el Sutta Majjhima Nikaya número 9 sobre el entendimiento correcto, la primera definición que da el venerable Sariputta acerca del entendimiento correcto es el entendimiento de lo que son los factores sanos y los malsanos, y específicamente los 10 cursos de acción malsana y los 10 cursos de acción sana, ¿no? Entonces, en ese sentido se está diciendo que es las clasificaciones de ciertos fenómenos como los fenómenos sanos, malsanos, funcionales, etc. En torno de esta actividad se estudia, escucha, memoriza, aprende, interroga e investiga. Es decir, cuando nos referimos al aprendizaje o estudio, es una cuestión muy amplia, ¿no? Se requiere estudio, se requiere escuchar atentamente el Dhamma en las ocasiones en las que alguien explica el Dhamma, requiere de mucha memorización, aprendizaje ciertamente, y es importante que la persona interrogue, ¿no? E investigue, porque a través de la interrogación y de la investigación es como uno incrementa su acervo de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Y luego viene Chintá. Chintá es reflexión, la sabiduría mediante reflexión. Chintamayi Paña, específicamente, ¿no? Uno adquiere sabiduría a través de reflexión continua. La reflexión acerca de la naturaleza particular de los fenómenos. Por ejemplo, los 5 agregados del apego, seguida de la aceptación o conformidad con lo reflexionado, ¿no? Entonces uno toma los diversos aspectos del Dhamma, como uno de los más prominentes ciertamente son los 5 agregados del apego, y uno reflexiona en ellos, ya sea por separado, en conjunto, en cuanto a sus relaciones, en cuanto a sus manifestaciones, en cuanto a sus causas, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del desarrollo de sabiduría, esa reflexión. Eh, Recuerdo hace muchos años el venerable Viradamo, que ya es un monje bastante senior dentro del linaje de Ajahn Chah, hacía muchísimo énfasis en que debemos reflexionar constantemente, ¿no? O sea, uno tiene que cultivar el hábito de la reflexión, ¿sí? Esa es una cuestión fundamental y muy, muy importante, ¿no? Y no tiene que ser grandes reflexiones filosóficas, ni mucho menos, simplemente dirigir la mente hacia los fenómenos desde el punto de vista del Dhamma, ¿no? Y reflexionar sobre ellos desde una reflexión superficial hasta una reflexión muy profunda, no importa, ¿no? Pero es algo que uno debe a lo largo de los años, tiene que desarrollar ese hábito. Y va de la par, va a la mano con Yoniso Manasikara, porque Yoniso Manasikara es la atención propiamente dirigida. Entonces, uno dirige la atención apropiadamente hacia las cosas, hacia los fenómenos físicos o mentales, o hacia los aspectos del Dhamma, y después, habiendo dirigido la mente de esa forma, uno entonces reflexiona en ese objeto al que ha sido dirigido la mente. Bien, después sigue Bhavana, o el cultivo mental o meditación, y consiste en la sabiduría preliminar
nacida de la meditación, Pubam, Puba Vaga Bhavana Paña, en la que se desarrolla el entendimiento completo, mundano, de los fenómenos mediante el discernimiento de las características generales y particulares de dichos fenómenos. Por ejemplo, Namarupa, la mentalidad, materialidad, etcétera. Como ejemplo, uno considera esta es mera mentalidad, materialidad que surge y cesa dependiente de condiciones. No hay aquí un actor o agente. Es transitoria en términos de no ser después de haber sido. Es dukkha en términos de ser opresiva debido al surgimiento y cese. Es anatta en términos de no ser susceptible a control alguno. Con esta comprensión se desarrolla el desapasionamiento. Ese es simplemente un ejemplo, ¿no? de cómo puede uno dirigir la reflexión. Ahora, la sabiduría nacida de la meditación es de dos tipos: conocimientos mundanos directos con sus accesorios, por ejemplo, los superpoderes serían esos accesorios, y dos, las 5 purificaciones introspectivas, 100% vipassana, purificación del entendimiento o noción, después purificación mediante la superación de la duda, ¿sí? Y previo a esto es purificación de la virtud, como ustedes ya saben. Pero esas son así las claves, ¿no? Los aspectos más densos. Purificación mediante la superación de la duda, purificación de conocimiento y visión de lo que es la vía y lo que no es la vía, purificación de conocimiento y visión de la vía, y purificación del conocimiento y visión, Jnana Dasana Visuddhi. Y esas purificaciones están precedidas, ya lo había dicho, de la purificación de la virtud y de la mente. Vean, estudien el Rata Vinita Sutta, el Sutta sobre el relevo de carruajes y el Visuddhimagga al respecto, ¿no? El Sutta sobre el relevo de carruajes es básicamente en el canon, se podría decir que es el único, pero es muy prominente, muy importante, sutta que describe precisamente el aspecto del desarrollo secuencial de Vipassana, ¿no? Toda la secuencia de conocimiento introspectivo, cómo se va desarrollando en forma ordenada, y el mismo sutta lo muestra de esta forma. Es un sutta fascinante que ustedes tienen que leerlo definitivamente, y se ve como es un aspecto progresivo, porque el mismo símil que utilizan en el sutta se refiere a los carruajes que usa un rey para ir de una ciudad a otra, ¿no? Entonces, un conjunto de caballos y carruajes no es suficiente para hacer la trayectoria toda de un jalón. ¿Por qué? Porque es muy larga y muy difícil y toma muchos días. Entonces se tiene que hacer por relevos. Entonces se toma el primer carruaje, llega hasta cierto punto, deja ese carruaje, monta el siguiente carruaje y continúa con la travesía. Entonces es un símil excelente por parte del Buda, porque muestra precisamente cuál es la naturaleza de este desarrollo de Vipassana, ¿no? Por etapas. Bien, ahora, por otra parte, nuevamente, en términos de las bases de la sabiduría, lo que uno tendrá a bien hacer es cultivar estas 5 cosas. La primera es sila, después sutta, que es el estudio, aprendizaje, que ya mostramos anteriormente, pero un factor nuevo o adicional aquí es sachaka, o discusión, la discusión del Dhamma, ¿no? Tal como lo hacemos cuando discutimos aquí en el grupo o cuando lo hacemos a través del WhatsApp. Estamos ejercitando esa base de sabiduría. Después viene Samadhi, el cultivo de Samadhi propiamente, y finalmente Vipassana, visión introspectiva. Entonces, Sila, Sutta, Sachaka, Samadhi son 4 S y una B, y eso se utiliza como recurso mnemotécnico. Simplemente acuérdense de 4 S y una B, y entonces será Sila, Sutta, Sachaka, Samadhi y Vipassana, ¿no? Y de esa forma podemos entonces recordar fácilmente, son pocos factores, pero son tan imprescindibles que deben ser así como como una listita de cabecera, casi, ¿no?
como para pegarlo en la cabecera de la cama y tenerlo ahí siempre y recordar siempre estos 5 aspectos, ¿no? Bien, ahora aquí les voy a mostrar una selección muy pequeña. ¿Por qué? Porque hay montones de fragmentos en todo el canon Pali acerca de la sabiduría, ¿no? Entonces aquí es más o menos así un poquito aleatorio. Y nuevamente es parte de los apuntes que les había platicado, que había hecho hace mucho tiempo. Entonces, por eso no hay ninguna razón particular por la que haya yo escogido esto, sino que más bien fueron cosas que me llamaron la atención en un momento dado y ahorita la estoy compartiendo con ustedes. Por ejemplo, en Samyutta Nikaya, un noble discípulo que tiene confianza hace surgir energía, mantiene la atención plena y tiene el corazón unificado. Se espera que comprenda sabiamente. Sin inicio discernible es este proceso de devenir. No se ve un primer origen de estos seres obstaculizados por la ignorancia y encadenados por la avidez que vagan y dan vueltas en el samsara. Pero con el completo desarraigo y disolución de la ignorancia, esta masa de oscuridad, se comprende, he aquí el estado de paz, he aquí el estado sublime, es decir, el aquietamiento de todas las formaciones, el desapego hacia toda adquisición, el agotamiento de la sed, el desapego, el cese, nirvana. Señor, esta comprensión propia es su facultad de sabiduría. Bueno. Muy bonito, es hermoso este párrafo, ¿no? Es un resumen de todo el asunto. Después viene aquí un texto muy curioso que propiamente es un texto mahayana. Es un texto mahayana, pero está muy relacionado con aspectos de Theravada, ¿no? La obra se llama Yataka Mala de Ariyasura. Mala quiere decir collar y Yataka son las historias de las vidas pasadas del Buda, ¿no? De las vidas del Bodhisattva. Entonces, el collar de historias de las vidas pasadas, ¿no? Escrita por Ariyasura, eh, y ese es un fragmento de una de esas, ¿no? En esa ocasión, Saka, el rey de los dioses, le concede deseos al ermitaño Agastya, que en ese momento se supone que es el Bodhisattva, en una vida particular. Y dice, el Bodhisattva, expresando su aversión por los defectos humanos, condena cualquier contacto con gente que sufre de los mismos. Dice, que nunca tenga que oír, ver ni hablar con un necio, ni tener que soportar la miseria y la opresión de tener que permanecer con uno. Este es el favor que ruego. Es decir, ese es lo que le pide a Saka. Entonces Saka le dice, pero seguramente alguien en problemas es especialmente merecedor de la simpatía de un buen hombre. Ahora bien, debido a que la estupidez es la raíz de todo mal, es considerada la peor de las aflicciones, y es precisamente el necio quien en particular reclama tu simpatía. ¿Cómo es que alguien con tanta compasión como tú ni siquiera quiera verlo o mirarlo? Y dice, debido a que no es posible ayudarlo. Mire, señor, si un necio pudiese ser de alguna forma curado, ¿cómo podría alguien como yo negarse a hacer todo esfuerzo en su favor? Sin embargo, debe entender que en este caso no hay beneficio alguno derivado del tratamiento. El necio hace lo equivocado como si fuera lo correcto y por añadidura desea coaccionar a su vecino a que haga lo mismo. La amabilidad y la decencia le son totalmente extrañas, de manera que se enoja inclusive cuando alguien le habla para su propio bien. En la calamidad ilusoria que consume el engreimiento de su mente, es truculento y de mal temperamento, incluso con los que desean su bien. Es flojo al ejercitar el autocontrol y se comporta de forma impetuosa. Dígame, ¿cómo es posible ayudar a tal persona? Ya que incluso aquellos con compasión no tienen el poder para ayudar a un necio sin valor alguno, o el mejor de los dioses, no tengo el deseo ni siquiera de posar la vista en uno. Excelente, excelente, dijo Saka, aplaudiendo lo que escuchó. Bueno, interesante el texto. Y lo que escribías seguido de eso es parte del Terigata, que sí es una obra canónica, ¿sí? Y se llama Oración contra la necedad.
Dice, no se permita que la persona de corazón malo, inerte, desposeída de emprendimiento, no sabiendo más que poco del Dhamma y respetuosa, no se permita que esa persona en cualquier momento o lugar sea mi compañera o tenga que ver algo conmigo. O sea, básicamente es el mismo principio, ¿no? Uno debe evitar toda asociación o cercanía con los necios. Bien, los 5 impedimentos. Simplemente son obstrucciones, impedimentos, corrupciones de la mente, debilitadores de la sabiduría. Esa es la relación, ¿no? Los impedimentos es lo que debilita la sabiduría, entonces mientras permanezcamos presas de los impedimentos, nuestra capacidad para desarrollar la sabiduría será reducida. Por esa razón, también se hace la ecuación entre sabiduría y samadhi, sabiduría y concentración. ¿Por qué? Porque por definición, cuando uno logra la concentración, en ese momento quedan suprimidos los impedimentos y entonces se abre la puerta para la sabiduría. ¿De acuerdo? Es muy importante esta línea. Bien. La extensión de la sabiduría, Samyutta Nikaya. Bhikkhus, estas 4 cosas, cuando son cultivadas y desarrolladas, conducen a la extensión de la sabiduría, a la vastedad de la sabiduría, a la profundidad de la sabiduría, al estado de sabiduría inigualada, a la amplitud de la sabiduría, a la abundancia de la sabiduría, a la rapidez de la sabiduría, a la firmeza de la sabiduría, al gozo de la sabiduría, a la presteza de la sabiduría, a la agudeza de la sabiduría, a la sabiduría penetrante. ¿Cuáles son esas 4? La primera es asociarse con personas superiores, después escuchar el verdadero Dhamma, después la atención sabia, Yoniso Manasikara, y la práctica en concordancia con el Dhamma. Estas 4 cosas, cuando son cultivadas y desarrolladas, conducen a la sabiduría penetrante. Estas 4 son los llamados factores de la entrada en la corriente, junto con confianza confirmada en la triple gema, posesión de las virtudes queridas por los nobles que conducen a la concentración, y deleite en la generosidad y en la renuncia. Entonces, pero lo principal son estas 4, ¿sí? Asociación con personas superiores, escuchar el verdadero Dhamma, atención sabia y la práctica de acuerdo con el Dhamma. Después sigue una síntesis que hice de los suttas en Anguttara Nikaya, en el libro de los unos, del 76 al 81, lo comprimí en un solo fragmento, que es el siguiente: la ganancia más valiosa, insignificante, bhikkhus, es la pérdida de parientes, riqueza y fama. La pérdida de sabiduría es la más grande de las pérdidas. Insignificante, bhikkhus, es la ganancia de parientes, riqueza y fama. El incremento de sabiduría es la más grande de las ganancias. Por lo tanto, bhikkhus deben entrenarse a saber. Creceremos en el incremento de sabiduría. Así, bhikkhus es como deben entrenarse. Entonces, también ese es uno de mis fragmentos favoritos. Ciertamente no podía faltar en los apuntes. Entonces, es para mucha reflexión y sobre todo una de las cosas que uno se da cuenta o que puede inferir a partir de este fragmento es que la sabiduría, porque debido a que es un factor mental, es susceptible tanto de ser incrementado como disminuido. Y ahí está el peligro. Es decir, una persona en un momento dado puede tener un cierto grado de sabiduría, pero si esa persona es negligente, entonces puede perder esa sabiduría. Es decir, va a cambiar ese factor mental, se va a empobrecer, si se va a debilitar si uno es negligente, ¿no? En cambio, si uno es diligente, lo contrario, al ser uno diligente, entonces ese factor que ya tiene uno, sea mucho o poco, va a poder ser incrementado, ¿no? Cuando hay diligencia, ¿no? Entonces, ese es un factor, es un aspecto de lo más central, de lo más clave en la reflexión propia, ¿no? De que no puede uno darse por bien servido porque
si uno se descuida, uno puede perder la sabiduría, ¿no? Y la forma más fácil y directa es asociarse con personas no sabias. Es lo más fácil, lo más inmediato para la pérdida de sabiduría, ¿no? Por supuesto que también está, por ejemplo, el permitir que los 5 impedimentos tomen presa a nuestra mente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Mucho que reflexionar. Ahora, el siguiente es constituyentes del conocimiento verdadero. Anguttara Nikaya, libro de los 6, el Sutta 35. Bhikkhus, estas 6 cosas pertenecen al conocimiento verdadero. ¿Cuáles son esas 6 cosas? La percepción de transitoriedad, la percepción de sufrimiento en lo transitorio, la percepción del no yo en lo que es sufrimiento, la percepción del abandono, la percepción del desapasionamiento, la percepción del cese. Estas 6 cosas pertenecen al conocimiento verdadero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el aspecto de transitoriedad, sufrimiento y no yo. Se refiere a las 3 características y, como dije anteriormente, deben ser penetradas, y eso es lo que da lugar al conocimiento verdadero. Ya después, por ejemplo, la percepción del abandono, del desapasionamiento y percepción del cese, esos son 3 de los aspectos que conforman la cuarta tétrada en Anapanasati, es decir, y la cuarta tétrada en Anapanasati es ya la culminación de la sabiduría, ¿sí? A través de la atención plena en la respiración, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque conduce cuando uno llega a ese nivel de desarrollo de la cuarta tétrada, entonces se da la percepción del abandono, se facilita la percepción del desapasionamiento, porque ya ha uno contemplado la percepción de la transitoriedad, de la impermanencia, ¿no? Y finalmente viene la percepción del cese, el cese de las corrupciones, el cese de la ignorancia, el cese del devenir samsárico. Estas 6 cosas pertenecen al conocimiento verdadero. Liberación de la mente y liberación por sabiduría. Ese es un término que se usa mucho en los suttas, que ustedes se lo van a encontrar mucho, ¿no? Y eso es lo que quiere decir. La concentración se llama liberación de la mente, o cheto vimutti, porque se libera de la avidez, es decir, del deseo, de la lujuria. La sabiduría se llama liberación mediante la sabiduría, o paña vimutti, porque está liberada de la ignorancia. Lo primero es normalmente el resultado de la serenidad, o samadhi, y lo segundo, el resultado del conocimiento introspectivo, o vipassana. Pero cuando se combinan y se describen como libres de mancha, anasava, conjuntamente resultan en la destrucción de las corrupciones mediante la vía supramundana del logro del Arahant. Entonces también este fragmento corto resume muchas cosas y clarifica muchas cosas, sobre todo el aspecto de que eh, el conjunto, el aparato completo para llegar a la sabiduría consiste en samadhi y vipassana. No puede uno solamente centrarse en una sola cosa, ¿no? Uno tiene que desarrollar finalmente en conjunto, aquí dice conjuntamente, resultan estas 2 cosas en la destrucción de las corrupciones, ¿no? Entonces es más claro, no puede ser, ¿no? En el sentido de que uno debe dar atención a esos 2 aspectos del desarrollo mental y desarrollo de sabiduría. Después viene un fragmento de algo que creo que ya vimos anteriormente, una secuencia causal que va de la virtud a la liberación. Es un fragmento de Anguttara Nikaya, libro de los 11. ¿Cuál es el propósito de la moral? La ganancia del no remordimiento. ¿Cuál es el propósito de la ganancia del no remordimiento? El beneplácito. ¿Cuál es el propósito del beneplácito? El gozo, interés o entusiasmo. ¿Cuál es el propósito del gozo? La tranquilidad. ¿Cuál es el propósito de la tranquilidad? La felicidad. En el Pali, la facilidad, la comodidad. ¿Cuál es el propósito de la felicidad? La concentración, samadhi, o como lo llama Bhikkhu Sujato, la inmersión, es otra palabra que usa, sinónima de concentración. ¿Cuál es el propósito de la concentración? El conocimiento y visión en conformidad con la verdad, es decir, el conocimiento y visión de las cosas tal como son. ¿Cuál es el propósito del conocimiento y visión en conformidad con la verdad?
el desencanto o desilusión, nívida. ¿Cuál es el propósito del desencanto? El desapasionamiento, la ausencia de deseo. ¿Cuál es el propósito del desapasionamiento? La ganancia de la liberación mediante el conocimiento y visión. Vimutti Jnana Dasana, Jnana Dasanata. Bien. Aquí están puse los, los números correspondientes a cada término Pali y aquí estoy simplemente ofreciendo una lista de cada uno de ellos para que lo revisen. Ustedes lo pueden revisar ya con más detenimiento. Qué cosa es cada cosa. Entonces estoy introduciendo pequeñas definiciones de cada factor para que complementen lo que se dijo, ¿no? Y ya aquí finaliza, digamos, esa presentación breve de una revisión rápida de la sabiduría. Una cosa que bueno, también lo pueden revisar. Aquí anteriormente se mencionó, casi al principio mencioné los elementos, aquí está, los 18 elementos y las 22 facultades. Es para que vean en el correspondiente cuadro sinóptico a qué se refiere con esos, porque nosotros generalmente lo que conocemos son los 4 grandes elementos, ¿no? Aire, agua, tierra, y fuego, ¿no? Pero el Buda específicamente habla de más elementos. En conjunto hay una clasificación de 18 elementos, ¿no? Entonces, básicamente son 6 bases internas, 6 objetos sensoriales, 6 tipos de conciencia. Y las facultades, lo mismo, 5 facultades sensoriales, 2 facultades de género, una facultad vital, 5 facultades de sensación, y una facultad mental, 5 facultades espirituales, 3 facultades supramundanas y en total eso suma 22 facultades. Entonces, para explicar en detalle ese fragmento. Bien, aquí lo dejamos porque van a tener ustedes el texto, ya pueden revisar los cuadros sinópticos con mucho detenimiento. Como les había dicho, lo que sigue son los textos, fragmentos de la perfección de la sabiduría, que trata exclusivamente sobre el tema. Eh, Después viene el camino de la liberación, el capítulo 10, que es acerca de lo distintivo de la sabiduría, y ese es un texto más largo, es bastante largo, y en lugar de escribir notas, lo que hice fue en el momento en que tengo que, permítanme, puedo ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, en el momento que tengo que introducir una nota, aquí hubiera puesto la nota, ¿verdad? Superscrita, ¿no? Pero simplemente lo que hago es que en paréntesis corchetes pongo la referencia correspondiente a lo que se quería decir en forma seguida, de manera que no tengan que interrumpir la lectura para ir a la nota al final del artículo, ¿no? Entonces, ese es nada más un aspecto de cómo hice cómo hice la traducción. Es bastante extenso y ve la sabiduría desde miles de ángulos, no miles, sino desde muchos ángulos. Y es increíblemente interesante, muy vasto, muy extenso, y creo que puede ser muy enriquecedor. Y nuevamente, el propósito, aquí también un cuadro sinóptico acerca de las 10 bases, pero lo importante es, desde luego, que el texto sea inspirador y que sea un punto de partida para la reflexión, ¿no? Ese es el propósito de presentar estos textos, ¿no? Bien, entonces lo dejamos ahí y en cuanto terminemos la sesión yo les envío el texto. Bien, no sé si tengan algún comentario o pregunta. Bien, entonces lo dejamos aquí. Ricardo, adelante, por favor. No, yo nada más quiero comentar que me sorprendió que no sabía yo que era un factor mental. Entonces, es una sorpresa nada más. Sí, sí, es muy interesante porque
cuando uno piensa en sabiduría, lo piensa uno como algo muy, muy extenso, ¿no? Como muy, muy general, algo que abarca muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, es un sankara, es un factor mental, estrictamente hablando, ¿no? Estrictamente hablando es un factor mental. Y por supuesto, lo que es muy interesante es que ustedes podrán imaginar, cuando la persona llega a la perfección de la sabiduría, bueno, no a la perfección, sino el desarrollo completo, como un arahant, entonces lo que está predominando en su mente es ese factor, precisamente. Entonces, ya ese factor ya no tiene ningún impedimento, ya no hay raíz del deseo, de la aversión o el odio, o de la confusión o ofuscación o de la ignorancia, ¿no? Al no haber esos, entonces la sabiduría se torna en un poder, precisamente, o sea, se vuelve absolutamente predominante en el continuo mental de ese arahant. Entonces, todo lo que, todo lo que percibe el arahant lo procesa a través de ese factor mental paña, ¿no? Y todas sus respuestas, todo su comportamiento está regido por eso. Es una cosa increíble, ¿no? O sea, que uno nada más puede como medio tratar de imaginar, ¿no? ¿Cómo será eso, ¿no? Pero sí, es una cosa fabulosa realmente, una cosa eh, difícil de imaginar, inclusive, ¿no? Sí, Imagínense a alguien que cualquier cosa que percibe, la entiende, pero profundamente, o sea, la penetra. Y eso incluye también la mente, ¿no? Cualquier aspecto de la mente lo penetra, lo conoce perfectamente. Y de hecho ya no lo mencioné, pero en los textos que les voy a enviar, se habla, por ejemplo, en el caso del Arahant, que adquiere los llamados cuatro patisambhida, ¿no? Las cuatro discriminaciones, son cuatro formas de ver las cosas, las cuatro formas en las que el Arahant ve las cosas, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento de los fenómenos, del conocimiento del Dhamma, de la expresión del Dhamma y de la capacidad o elocuencia para explicar las cosas, ¿no? Todos estos factores se conjuntan en esa sabiduría del Arahant, ¿no? Entonces los textos dicen mucho al respecto y es fascinante, ¿no? A pesar de que nosotros podemos sentir que estamos muy lejos de eso, pero creo que es muy bueno empezar a enterarse, ¿no? Porque de alguna forma uno empieza primero es mucha imaginación, pero después ya hay más datos, ¿no? Entonces como que empieza ya uno a adquirir una cierta idea de la estructura de la mente de un arahant. Y eso creo que es muy importante porque, como decía mi maestro, el venerable Sona, decía, cuando éramos monjes, era yo monje, ¿no? Y estaba con otros monjes ahí en su monasterio, y un día llegó y nos dijo, miren, ustedes no son arahants, están lejísimos de ser arahants, no son arahants, y se lo imaginen, pero no siendo arahants, tienen como monjes que comportarse como si fueran arahants. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por lo menos en una forma preliminar, es importante entender o parcialmente o a través de los textos, entender cuál es esa configuración de un arahant y cómo se comportaría un arahant. Entonces uno trata de emular el comportamiento de un arahant. Estoy hablando de monjes y monjas, ¿no? Como monje y monja, uno no será arahant, no será uno noble, pero uno trata de comportarse como noble o como un arahant. Y por otra parte, relacionado con esto, que también es muy interesante, ok, a lo mejor somos o no somos nobles, pero ciertamente cuando uno estudia los suttas, cuando uno memoriza partes de los suttas o los suttas, entonces uno está, cuando uno, sobre todo cuando uno estudia, uno lee los suttas, nuestra propia mente está surcando el mismo camino mental que surcó el Buda cuando creó ese sutta, ¿no? Cuando creó esa enseñanza o ese discurso, ¿sí? Ese discurso es una expresión de la mente del Buda. Entonces, cuando uno lo lee, cuando uno lo estudia, uno estará lleno de impurezas, pero está uno siguiendo por lo menos ese caminito
y es el caminito de una persona iluminada, ¿no? Entonces, si bien eso no es la iluminación, seguir el caminito no es la iluminación, pero nos está moldeando, nos está condicionando para que la mente empiece a tratar de emular esa misma mente iluminada, ¿no? Ese es el grandísimo valor de los suttas, ¿no? Y de la Abhidhamma también, por supuesto, pero principalmente los suttas, ¿no? Entonces son cosas son importantes, son parte de la práctica y son cosas en las que uno también debe reflexionar, ¿no? Bueno, entonces lo dejamos aquí y nos vemos en 15 días, si el karma lo permite. Que estén muy bien, contentos Gracias. y en paz. Muchas gracias, Bye. Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Un abrazo. Hasta Gracias, luego. Miguel. Que te Gracias, mejores. Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Miguel.